Vélez aceleró y trajo 2 refuerzos y está a nada de traer un tercero. Sí, así como escuchaste. Después de un arranque de semana complicado, donde Vélez comenzó la pretemporada sin caras nuevas, porque más allá de algún jugador que haya subido de las inferiores y de los préstamos que terminaron, lo cierto es que Vélez y Guillermo Barros Esqueloto no contaban con refuerzos al comienzo de esta etapa de preparación de cara al segundo semestre. Sin embargo, en una ráfaga de horas nada más, entre el jueves a la noche y hoy sábado a la mañana, Vélez puso primera, segunda y tercera, cerró 2 refuerzos, encaminó al tercero y empieza a armarse el equipo a gusto y piacere del entrenador. Los 2 refuerzos confirmados, Lisandro Magallán y Paul Fernández, ambos vestirán la camiseta de Vélez. El tercero, que está al caer a detalles nada más, tiene que arreglar la rescisión con su club. Estoy hablando de Diego Valdés, chileno, enganche proveniente del América de México. Quédate en este video porque también te voy a contar los detalles, lo que falta para que Valdés sea también jugador de Vélez. Y además, los jugadores que se pueden ir. Como les decía recién, el primero fue Lisandro Magallán. Una negociación extensa entre comillas, porque el primer llamado de Guillermo Barros Esqueloto se produce allá por mediados de mayo, hace casi un mes. Pero lo cierto es que la dirigencia de Vélez no estaba tan convencida de traer un central. No es que los desesperaba esa opción, porque la realidad es que Vélez tiene plata a cuentagotas, Vélez no está sobrado económicamente y no le es tan fácil incorporar. Si bien Magallán lo va a hacer en condición de libre, lo cierto es que también hay que pagarle a Magallán contrato y encima se le va a comprar el pase. Entonces, tenían alguna duda, estaban reticentes, querían cerrar primero o ver primero otras alternativas que no tienen que ver con el puesto de central, porque el propio Fabián Berlanga en una entrevista en Vélez a Fondo la semana pasada dijo que justamente esa posición está superpoblada. Sin embargo, por insistencia de Guillermo Barros Esqueloto y por un deseo y una predisposición del jugador también de venir a Vélez en esta última semana, Berlanga levantó el teléfono, la comisión directiva de Vélez levantó el pulgar, aceleró por el defensor central. En síntesis, Lisandro Magallán es nuevo refuerzo de Vélez. Llega en condición de libre, va a firmar su contrato hasta el 30 de junio de 2027, así es, contrato por 2 años, y Vélez le compra el pase, es decir, llega con el pase en su poder, pero Vélez se lo compra, el jugador pasa a pertenecer al Club Atlético Vélez Sarsfield a cambio de $1.200.000 a pagar en cuotas. Dato no menor, a pagar en cuotas. Ese es el arreglo Lisandro Magallán Vélez. Para que el defensor central ex Boca, que alguna vez fuera dirigido por Guillermo Barros Esqueloto allá por el 2017-2018, vista el manto sagrado, la B azulada. Un refuerzo que a mi parecer, ya vamos a entrar en la opinión, pero que es de jerarquía. Después puede gustar más, puede gustar menos, pero en definitiva viene un capitán. El segundo jugador se llama Guillermo Paul Fernández, que va a llegar en condición de libre, es nuevo refuerzo de Vélez, así como escuchan, como dije recién, con el pase en su poder, va a firmar un contrato por 1 año y medio hasta el 31 de diciembre de 2026. Y el exjugador de Boca, de último paso por Fortaleza, de donde viene de rescindir contrato, que va a ser el próximo rival de Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores, va a ser jugador del Fortín. Ya está en la Argentina, en los próximos días firmará su contrato y se sumará a la pretemporada a la par de sus compañeros. ¿Quieren saber cómo se dio la negociación? Hará 2 semanas más o menos,
10 días yo publiqué, y ustedes me lo recordaron ayer, cuando resurgió la información de Paul Fernández, que había existido un contacto, un sondeo por el mediocampista, y que debido a sus pretensiones económicas no iba a llegar a Vélez y estaba prácticamente descartado. En aquel momento Vélez le hace una oferta. Le dice: Paul, yo sé lo que vos ganás en Brasil, yo te puedo ofrecer esto. Si te sirve, golazo, sos nuevo jugador de Vélez. En aquel momento, el mediocampista dijo que en esas condiciones no. Perfecto. A Guillermo Barros Esqueloto esto tanto no le gustó, pero también entendía que si el jugador no está de acuerdo desde lo económico, no hay mucho más que hablar. Vélez estaba haciendo un esfuerzo importante para traer al jugador, si bien no es lo mismo que lo que cobra en Brasil, que son más de $100.000 por mes. Lo cierto es que Vélez estaba haciendo un esfuerzo importante. Sin embargo, el jugador rechazó. ¿Qué pasó en estos 10 días? El representante lo fue ofreciendo por distintos lugares. Yo tengo la información incluso que lo ofrecieron a un club del fútbol argentino que no está dentro de los denominados 5 grandes, que ofrecieron una plata similar, pero entiendo que menor, a la que ganaba en Vélez, y el club, que a mí me cuentan es Godoy Cruz, rechazó. Les parecía muy caro. Intentaron ubicarlo en otros lugares, no pudieron. Nadie se acercaba o a lo que pretendía económicamente Paul Fernández o a lo que pretendía deportivamente también un poco el club, si lo necesita o no lo necesita, y también en cuanto a qué puede disputar el jugador en competencias. Recordemos que Vélez juega Copa Libertadores, y después de deambular por varias opciones que no se dieron, y tras y esto es importante, insistencia de Guillermo Barros Esqueloto para contar con Guillermo Paul Fernández, porque el mellizo lo llamó al jugador, lo volvió a llamar al jugador en varias ocasiones, y también a la comisión directiva. En uno de esos llamados, Paul Fernández, después de no encontrar club, dijo: si sigue estando la oferta en pie, acepto. Se sentaron a negociar nuevamente Vélez y Paul Fernández. Obviamente el mellizo le avisa a la dirigencia de Vélez que esta situación había cambiado, que ahora el jugador estaba predispuesto a venir. Se volvieron a sentar a hablar. Vélez le hizo una nueva oferta formal, y esta mañana de sábado Guillermo Paul Fernández dio el sí, y a pesar de tener algo sobre la mesa de Argentinos Juniors, finalmente el ex Boca, el ex Racing, el ex Fortaleza vestirá la camiseta de Vélez. En tercer lugar, Diego Valdés. Un tema tabú en las redes sociales, un tema que está generando mucha controversia, que está generando demasiado interés, sobre todo en México, pero también en Brasil y en Fortaleza en particular. ¿Por qué en Fortaleza? Porque el club brasileño hace días nomás había hecho una oferta de $3,5 millones por el jugador. Oferta que el América de México aceptó, pero que el jugador terminó declinando, un poco por lo contractual y un poco por el deseo. No quería jugar en Fortaleza. Ahora, ¿por qué todo esto estalla en Brasil y estalla en México? Porque Vélez está a detalles, a nada de contratar a Diego Valdés, mediocampista ofensivo chileno, enganche, con mucho gol, pisada al área, un jugador, creo yo, atractivo para Vélez. Y así como me escucharon, Diego Valdés está a nada de jugar en Vélez. Ya tiene la parte contractual arreglada con el Fortín, y lo único que resta, y por eso tanta controversia, es que arregle su rescisión de contrato con el América de México. Así como escucharon, Vélez va a incorporar a Valdés en condición de libre. El jugador va a rescindir su contrato en América de México,
seguramente tenga que pagar un resarcimiento económico, que acá abro un paréntesis. A mí me dijeron Vélez no va a poner plata. Yo creo, en el código, el jugador paga su resarcimiento y después Vélez le devuelve esa plata de alguna manera. Estará dibujada en el contrato, en la plata que se le da al jugador por venir, lo que sea, como lo quieran ver. Pero lo cierto es que en América necesitan liberar un cupo de extranjero porque sueñan, y esto es información también para mi amigo Renzo Milán Pantich, sueñan con contratar a Borja y necesitan liberar el cupo de extranjero. Al margen de que se queden o no con el 9 de River, ellos necesitan liberar ese cupo, no tienen problema en dejar libre al jugador, siempre que el jugador abone lo que queda de contrato. Tienen que terminar de arreglar esa cuestión económica, esa rescisión de contrato para que Diego Valdés viaje a la Argentina, firme su contrato con Vélez y finalmente se una a la pretemporada junto a Guillermo Barros Esqueloto, pensando en este segundo semestre que lo tiene a Vélez en bambalinas, ¿no? En una delgada línea entre que pelea la Copa Libertadores y está a un punto del descenso, más 2 finales que tiene por jugar, una con Estudiantes, que todavía no sabemos si los refuerzos van a poder estar o no, y otra con Central Córdoba, que es la Recopa Argentina, que seguramente se juegue por septiembre de este año. Pero lo cierto es que Vélez empieza a armarse, Vélez empieza a tomar otro color. Mi opinión sobre los refuerzos, rápido, así pasamos a los jugadores que se pueden ir. Yo creo que Magallán y Paul Fernández están bien apuntados porque te dan una frescura distinta al vestuario que yo creo que Vélez la necesitaba. Vélez necesitaba de caras nuevas, de referentes, no sé si nuevos, porque no es que Vélez está carente de referentes, pero por ahí 2 visiones distintas, de 2 personas distintas, 2 capitanes que han estado en lugares sensibles, en situaciones difíciles. Yo no veo ese mal jugador que dicen en las redes de Magallán. No es una locura, no es pasarela, pero por lo menos es un jugador de cierta categoría, con experiencia en Europa. El haber jugado en Boca también le da otro timing, otra forma de ver fútbol, y creo que puede servir de la misma manera que Paul Fernández. Me parece, si bien lo último que dio no es la gran cosa, no fue el gran jugador a traer, lo cierto es que dentro de todo es un jugador que puede servir. ¿Dónde lo ve Guillermo Barros Esqueloto? Porque muchos me preguntaban, ¿viene a ser suplente de Baeza? La información que yo tengo, viene a jugar en lugar de Cristian Ordóñez. El mediocampo sería, a grandes rasgos, ¿no? A priori, esto es la idea principal, después se verá, pero lo cierto es que sería Paul Fernández, Baeza de 5 tapón y a su lado el Chiqui Bouzat, capitán de Vélez. Por último, Valdés, ya un poco lo dije antes, la verdad que me ilusiona. Es un jugador que, si uno ve los editados de TikTok, que no dejan de ser editados, no me voy a hacer el boludo, son compilados, lo entiendo, hay que verlo. Es un jugador que ha tenido una lesión importante en el último tiempo, por eso no ha jugado tanto en el 2025, pero a mí lo que me dicen, entre lo que veo por los videos y lo que he hablado con distintos colegas, que es un jugador que cuando está bien es bueno de verdad. Tiene gol, tiene buen manejo de pelota, una calidad suprema, buen pie. Y cómo no, qué sé yo, cómo no ilusionarse. Hemos visto cada cosa en Vélez, y hay cada cosa en Vélez que a esta altura todo lo que venga a sumar y que más o menos esté bien físicamente va a servir. La vara está baja, sí. Ahora, a mí, por lo que me lo comparan, por lo que pude ver, por lo que pude saber, es un jugador similar a Aquino, quizás con un poquitito menos de calidad, poco más dinámico, más corredor, quizás con más pisada en el área y menos organización, pero va más o menos en esas características, y la verdad es que a mí, por lo que vi, por lo que me enteré, me gusta. Después habrá que verlo con la camiseta de Vélez. Vamos rápido a los que se pueden ir, así cerramos con este video. Les agradezco como siempre por estar
Del otro lado, se abren tres vertientes, que ya las habrán visto en la miniatura. Valentín Gómez, Máger Carrizo, Thiago Silvero. Tema Valentín Gómez. Su deseo es jugar en Europa. La oferta de Brasil está frisada, está prácticamente desechada. No va a jugar en Cruzeiro, salvo que sobre el final del mercado vuelva a aparecer, vuelvan a ofrecer y de ahí se pueda llegar a un acuerdo. Lo cierto es que hoy lo de Cruzeiro está en stand-by tirando a nada. Ahora, si uno tiene que hablar de Europa, lo cierto es que Valentín Gómez tiene dos intereses que no han sido ofertas formales, pero que son dos clubes que pusieron los ojos en él. Estamos hablando de el Betis por un lado y del Borussia Dortmund por el otro. El Borussia Dortmund, lo cierto es que hoy por hoy tiene la mentalidad, la cabeza en el Mundial de Clubes. Es decir, van a pasar varios días hasta que puedan fijarse en traer o no a Valentín Gómez. Betis no ha hecho ofertas todavía. Yo tengo entendido, porque también lo voy a linkear con Máger Carrizo, porque es del mismo representante, que su representante está en Europa, está buscando ofertas, está ofreciendo al jugador y quiere intentar que en este mercado de pases, que en esta ventana Valentín Gómez pueda irse, pueda migrar hacia el Viejo Oriente. Lo cierto también es que es un mercado de pases muy largo, muy extenso, que el Mundial de Clubes hace que todo se haga más lento y que su salida se puede llegar a dilatar. Ahora, es también una complicación para Vélez el hecho de que Valentín Gómez se te puede ir en la fecha 1, 2, 3 del campeonato. Habrá que ver cómo se van dando las cosas. Lo cierto es que hoy por hoy Valentín Gómez no tiene ofertas formales, pero lo cierto es que lo están intentando ubicar dentro del fútbol europeo. Máger Carrizo es un caso similar. No tiene ofertas formales, pero sí tiene un sondeo muy importante con el Manchester City. El Manchester City directamente, no Citigroup. Manchester City, por intermedio de su representante, que es el mismo que el del Kun Agüero, tuvo varias reuniones con los dirigentes, los dueños en realidad, del club inglés. Está en Europa intentando negociar o al menos lograr conseguir esa oferta y a partir de ahí se verá. Lo cierto es, en Vélez no hay información porque a Vélez no ha llegado nada, no hay nada concreto, pero están intentando ubicar al santiagueño, al goleador, al mejor jugador de Vélez en el primer semestre en el Manchester City. Vinieron a verlo en varias ocasiones. El último partido fue contra San Antonio Bulo Bulo. Quedaron encantados con el jugador. Y a mí me dicen que, según lo que pudieron hablar, si viene una oferta va a ser una oferta grosa. Grosa, cercano al valor de la cláusula, que es de 16 millones de euros. Ojo, estos son los rumores, no quiere decir que vaya a ser así. Pero lo cierto es que Manchester City puso los ojos en Máger Carrizo. Veremos qué sucede. La verdad que yo creo, de nuevo, el Manchester City está en el Mundial de Clubes. La cabeza va a estar puesta 100% en eso. Es decir, se va a dilatar hasta que el City corte con su participación en la competencia internacional y a partir de ahí se verá. Pasa que esto puede ser en los primeros días de julio con el campeonato empezado o a días de empezar. Entonces ahí habrá que ver también si Vélez cede, si Vélez acepta, si Vélez decide dejarle 6 meses más el jugador a Guillermo Barros Esqueloto y apunta a venderlo en diciembre. De nuevo, el famoso juego, ¿no? El tira y afloje de jugador, representante, dirigente, técnico. El famoso rum rum, el lío que hay en cada negociación. Lo último para cerrar. Thiago Silvero, con la llegada de Magallán, siente que no va a tener lugar. Que la posición está superpoblada, porque está Mamana, porque está Damián Fernández, porque está Valentín Gómez, porque está Aaron Quirós, porque ahora se suma justamente Magallán también.
Silvero pasa a ser, junto a Pernicón, entre el sexto y el séptimo central. Entonces, en ese sentido, con 19 años, con alguna posibilidad de irse a Europa y en vistas del Mundial Sub-20, para que, si quiere participar, tiene que tener minutos, lo cierto es que empieza a ver con buenos ojos la posibilidad de salir a préstamo. Ofertas concretas no hay. Si hay algún sondeo, y es probable que, dependiendo de la oferta que llegue, se sienten a hablar con los dirigentes de Vélez, o al menos esto es lo que te dice su entorno, se sienten a hablar con los dirigentes de Vélez y evalúen alguna que otra posibilidad. Ayer Guillermo Barros Esqueloto, en conferencia de prensa, dijo algo similar, no apuntando a Silvero, pero sí dijo: hay juveniles que necesitan sumar minutos. Quizás acá no los puedan tener y en otro club sí, y a nosotros nos conviene que los sumen. Entonces puede ser que, si bien no era para él, que el poncho en este caso le quepa a Silvero y pueda tener una salida para sumar minutos en otro club. Como siempre, les agradezco a mis amigos de Mecu, @mecu.k, Cultura Práctica. Mates Manía también, por acompañarme en cada video, en cada viaje, en cada lugar. Siempre Mates Manía, tu mejor compañía. Y ahora un nuevo amigo que se suma, @exclusivos.jb. Perfumes, zapatillas, demás, todo lo encontrás en Instagram, @exclusivos.jb. Le mando un abrazo muy grande a mi amigo Juan Balsa, que seguramente algo nos va a dar también para que le regalemos a la gente, ¿no? Le tiramos el compromiso. Y bueno, veremos a ver qué podemos conseguir. Les agradezco a ustedes por estar del otro lado, como siempre. Déjenme en los comentarios qué les parecen los dos refuerzos más el tercero, que es inminente su llegada. ¿Qué les parece la situación de los jugadores que se pueden ir? La de Valentín Gómez, la de Máger Carrizo, la de Thiago Silvero. Bonus track. A partir de ahora, el jugador a traer, la posición a reforzar, sí o sí, prioridad extrema y completa para este Vélez, va a ser, y esto es información, un extremo. Veremos qué nombres hay. Díganme ustedes qué otra posición reforzarían, qué extremo traerían en este caso. De vuelta, ¿qué les parecen los tres refuerzos? Dejen su like, suscríbanse y nos estamos viendo en un próximo video. Abrazo grande para todos.